Técnica correcta para la toma de presión arterial. La evaluación de la presión arterial es esencial para el diagnóstico de la hipertensión arterial y por medio de este, valorar también el riesgo cardiovascular de los pacientes. Es un método no invasivo para la detección y control de una patología prevalente y con gran impacto en la salud de la población. Clasificación de la presión arterial. En los adultos, la presión arterial óptima debe ser menor de 120-129 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y menor a 80-84 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Los valores superiores se clasifican en presión arterial limítrofe, presión arterial sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica entre 85 a 89 milímetros de mercurio. Se define hipertensión arterial a una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio o a una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Equipo necesario. Se disponen de múltiples equipos para medir la presión arterial, mercurio, aneroides y electrónicos. No todos los equipos se encuentran validados para su uso. Para ello, consultar a los siguientes portales. Equipo necesario para la medición de la presión arterial. Estetoscopio. El estetoscopio debe ser de una longitud adecuada para la persona que escucha los ruidos de Korsakoff. Esfigmomanómetro. Un esfigmomanómetro que consiste en un manguito adecuado, según el tamaño del brazo del paciente, formado por el brazalete inflable, vejiga, una pera de goma, una válvula ajustable y una tubuladura flexible. Por último, un manómetro que documente los valores de presión arterial dentro del manguito. Recuerde que los valores van de 2 en 2, por lo que no existen valores impares. Cada parte del esfigmomanómetro debe ser examinada regularmente. La aguja del manómetro aneroide debe estar siempre marcando el 0 antes y después de la medición de la presión arterial. Los manómetros aneroides deben ser recalibrados cada 6 meses. Posición correcta del paciente para la toma de la presión arterial. Cuando el paciente concurre a la consulta, debe ser informado que 30 minutos antes de la misma no debe tomar café o bebidas con cafeína, fumar tabaco, consumir sustancias ilegales, realizar ejercicio físico intenso, tener la vejiga llena, padecer dolor intenso. La posición correcta del paciente es fundamental. Realizar la medición en un ambiente templado y confortable. Hacer un reposo previo de 5 minutos. La espalda debe estar apoyada. Los pies deben estar apoyados, las piernas descruzadas y a 90 grados. El brazo del paciente debe estar desnudo hasta el hombro, posicionado y apoyado a la altura del corazón, cuarto espacio intercostal, flexionado a nivel del codo. La posición de la mano debe ser en pronación. El manómetro debe estar colocado a la altura de los ojos de la persona que está tomando la presión arterial. Medición de la presión arterial. La posición media se determina midiendo la distancia entre el olecranon y el acromio. La circunferencia de brazo se mide a la mitad de dicha distancia. Una vez que se determinó la circunferencia de brazo, se selecciona el tamaño adecuado del manguito. Los manguitos generalmente tienen marcado un indicador de tamaño aceptable para diferentes tamaños de brazo, además marcas para el adecuado posicionamiento del mismo en el brazo del paciente. Debe estar ajustado de manera confortable, permitiendo que pueda pasar 2 dedos por debajo. El manguito debe colocarse 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Inflar el manguito a algún valor arbitrario corre el riesgo de sobreinflar de manera excesiva. Para evitar esto, se debe determinar la medida de la presión de obliteración del pulso. Para ello, se debe buscar la palpación del pulso radial mientras se infla el manguito rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio y luego insuflando de a 10 milímetros de mercurio hasta que desaparece el pulso. Se insufla por 30 milímetros de mercurio adicionales para luego desinflar lentamente.
2 milímetros de mercurio por segundo, hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Una vez que se determinó la presión de obliteración, está listo para medir la presión arterial. Infle el manguito 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del valor de la presión de obliteración. La campana del estetoscopio debe apoyarse en forma suave y completa. Luego de una correcta presión máxima de inflado, se procede a un desinflado de 2 milímetros de mercurio sobre segundo sobre latido. A medida que la presión del manguito disminuye, el flujo dentro de la arteria braquial aumenta, creando turbulencia, la cual genera los sonidos de Kortkopf. La fase 1 de los sonidos de Kortkopf es la auscultación del golpe repetitivo que coincide con la reaparición del pulso palpable a nivel radial o braquial. En la fase 2 de los ruidos de Kortkopf, los ruidos se hacen soplantes, pueden disminuir de intensidad o desaparecer. En la fase 3, los ruidos son claros y de máxima intensidad. En la fase 4, los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad, se hacen más graves o soplantes, y esta fase es variable y poco reproducible. Por último, la fase 5 de los sonidos no es realmente un sonido, sino el valor en los cuales los sonidos desaparecen. La fase 5 indica la presión arterial diastólica. Para asegurarse que se ha llegado a la presión arterial diastólica, debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio adicionales después de la desaparición de los mismos. Usted debe medir como mínimo 2 veces la presión arterial separados por 1 minuto entre ambas lecturas. Por múltiples razones existen discordancias importantes entre las mediciones, por lo cual se aconseja continuar realizando mediciones hasta que las diferencias entre los registros no superen los 5 milímetros de mercurio entre las mediciones de las diferentes presiones sistólicas entre sí y las diastólicas entre sí. La misma técnica utilizada con equipos aneroides debe ser empleada para la medición con equipos electrónicos validados. Tips y problemas técnicos. Si un determinado valor de presión arterial se encuentra entre dos marcas, se debe considerar el mayor valor. Se define como gap o espacio en la auscultación cuando desaparece de manera intermitente los sonidos de Kortkopf, luego de haber escuchado la aparición del primer ruido. Este fenómeno puede llevar a la subestimación de la presión arterial sistólica. Al utilizar la presión de obliteración, se puede evitar mediciones incorrectas. Algunas condiciones pueden complicar la medición e interpretación de la presión arterial, por ejemplo, cuando existe pulso irregular. En tales situaciones, disminuyendo la velocidad de desinflado o promediando varias tomas de la presión arterial, se subsana el problema. Los errores más comunes en la medición de la presión arterial son de tipo instrumentales, del operador o técnicos. Conclusión. Este video provee al observador la metodología de medición estandarizada de la presión arterial, por lo cual, siguiendo las indicaciones, se obtienen registros adecuados, con escaso error y escasa variabilidad interobservador.